Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva serie de vídeos charlando sobre temas de psicología en el coche. He aprovechado que estamos aquí en Cola, que estoy yendo a la universidad, por eso estoy mirando ahora mismo. Cuando vaya conduciendo no voy a poder estar haciendo contacto visual con ustedes, así que lo siento si hay cierto distanciamiento o frialdad emocional, pero vamos a intentarlo, ¿no? Igualmente. Y nada, quería inaugurar esta sección, pues ahora me apetecía, y lo que vamos a hacer, como bien os decía, es ir hablando de diferentes temas de psicología mientras conduzco, dirigiéndome a diferentes destinos, ¿no? Y hoy pues me han dado por hablar sobre la inteligencia artificial. Realmente, no solo de la IA, sino sobre si realmente la inteligencia artificial va a poder ser capaz de suplantar la identidad de un psicólogo. Es decir, si la persona que acude a consulta como consultante, que tiene el rol de consultante, va a poder conseguir los mismos cambios terapéuticos con una inteligencia artificial que con un psicólogo al uso, una persona, ¿no? Esta es la gran pregunta, yo creo. Si es que acaso no lo ha conseguido ya, ¿no? Deciros, antes de nada, que estos vídeos no van a tener cortes. Y claro, como estoy conduciendo, evidentemente tengo que prestar atención a la carretera. No queremos matar a nadie ni liarla. Entonces, bueno, probablemente me trabe, use muchas muletillas. Voy a estar súper disociado, usando el término, la palabra con pinzas. Y eso, ¿ves? Ya estoy atento a otras cosas. Pero es normal, ¿vale? O sea, prefiero estar atento a la carretera, evidentemente. Y esto va a ser solo como una conversación, como si estuviera yo aquí hablando solo. Y me os miraré muy de vez en cuando, como ahora que estoy quieto y no pasa nada, ¿no? Entonces, introduzco el tema. Gente, vamos a pensar una cosa. La inteligencia artificial es artificial, como bien su nombre indica, ¿no? Un aplauso para la cosa más obvia que acabo de decir. Vamos a ver. Si entendemos al psicólogo como una persona, bueno, a un terapeuta mejor, como una persona profesional de la psicología, mejor analista de conducta si puede ser, que está en un contexto terapéutico y que está buscando ayudar a otra persona a cambiar de contexto para cambiar de comportamiento y conseguir ese cambio terapéutico, podríamos entender que la inteligencia artificial debería ser lo mismo. Es decir, debería ser, en vez de una persona, no sé cómo, bueno, una inteligencia artificial, una IA, que pudiera cumplir exactamente las mismas funciones del psicólogo, pero sin tener las características que tiene una persona real. Por eso se llama artificial. Por lo tanto, aquí nos encontramos con el primer obstáculo, creo yo, de cara a esta, digamos, a esta copia de funciones por parte de la IA al psicólogo. No es un humano, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, entonces si no es un humano, esa calidez que nos aporta el terapeuta en consulta, pues se perdería. Yo considero que hasta que la inteligencia artificial no consiga, digamos, materializarse en un cuerpo artificial, que aunque artificial se asemeje mucho al del ser humano, es decir, que se repliquen todas las características propias nuestras, como nuestra piel, nuestra voz, entender que la inteligencia artificial se parezca mucho a nivel físico, ¿no? Dejando eso de lado, que evidentemente es importante, es decir, no es lo mismo el calor humano, digamos, que son sensaciones al final subjetivas, evidentemente, qué sensaciones o qué emociones no son subjetivas, o sentimientos. Lo que queremos es a una inteligencia artificial que calque a la perfección todas las características físicas del ser humano. Ese es el primer obstáculo, que a día de hoy no lo tenemos. Es decir, no tenemos una inteligencia artificial que tú la veas, que existe, o sea, que no sea a través de un ordenador primero, que exista, que sea como yo ahora mismo hablando, y que... Estoy quieto, por cierto, por eso estoy sin manos y hablando, ¿vale? Aunque ya lo podéis ver en la ventana, pero por si acaso. Lo que necesitamos es una inteligencia que sea exactamente igual a un humano. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, ya, al menos hasta el momento, es imposible, o no se puede decir, que la inteligencia artificial pueda suplir exactamente a la perfección lo que es el psicólogo al uso, el psicólogo humano, el terapeuta humano. Entonces ya tenemos el primer obstáculo. Pero es que yo diría una cosa, es el primer obstáculo y el último. Para mí, lo único que nos aleja como terapeuta de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no puede replicar las características físicas nuestras. Fin. Porque lo demás sí que puede llegar a hacerlo. Aquí hay que distinguir ahora
una cosa. Si tú entras ahora mismo a ChatGPT y le pones a contarle, perdón, sus problemas, o sea, tus problemas, sí, cambiando todo. Si tú entras ahora mismo a ChatGPT y le cuentas tu vida, ChatGPT te va a empezar a hablar, va a interactuar contigo. ¿De qué se trata digamos, la relación terapéutica? De una interacción. Hay una interacción entre el terapeuta y el consultante. Esto se cumple. Hay una interacción entre el que está haciendo de terapeuta, que es la inteligencia artificial, y tú, que estás haciendo de consultante. Si tú ahora mismo lo haces con ChatGPT, vas a ver que se pone a validar mucho, que está muy bien, pero el problema es que no sabe cuándo tiene que validar y cuándo no. No sabe cuándo sin querer te está reforzando algo o cuándo no. Cuándo sin querer te está dando un consejo sin a lo mejor tener en cuenta tu contexto, que es una basura. Cuando a lo mejor te está dando respuestas que no se adecúan a la respuesta que debería darse en ese momento, porque no se está analizando la situación, sino que se están dando respuestas ad hoc, digamos, al momento, fruto de una interacción como si fuera una conversación con amigos. Eso si tú entras ahora mismo a ChatGPT. ¿Te puede ayudar? Sí, puedes tener la sensación de estar siendo escuchado, que eso es muy reforzante, eso elicita respuestas condicionadas muy apetitivas, muy apetitivas. Y eso te puede hacer sentir bien, cierta sensación de mejoría espontánea, momentánea. Pero si no se ponen en... digamos que... voy a estornudar. Gracias. Si me dijiste salud, si no... maldito. Si no se ponen en marcha los mecanismos que tienen que ponerse para que la persona cambie de contexto y por lo tanto cambie de comportamiento más proterapéutico, digamos, y que por lo tanto haya una mejoría, no vamos a estar consiguiendo nada. Porque yo te puedo contar mi vida. Eso me puede a mí elicitar respuestas condicionadas muy apetitivas, porque que alguien me escuche cuando en mi contexto nadie lo hace, es genial. Y además el coste de respuesta es súper reducido. Pero muy reducido. Piensa que hablar con ChatGPT es abrir una aplicación y tenerlo disponible todo el tiempo. Aunque si no tienes Pro, porque bueno, va a haber un límite, pero puedes abrir otros chats constantemente, ¿no? Pero si quieres seguir dentro de la misma conversación, es verdad que tienes que pagar si quieres hacerlo durante mucho tiempo. Pero, ¿cuál es el coste de respuesta ahí? Es abrir la aplicación y ponerte a hablar con ChatGPT. No tienes ni que salir de casa para ir a la consulta del psicólogo. Estamos hablando de sesiones online, ¿vale? Perdón, presencial. Online es otro rollo. Aunque más o menos lo mismo, pero me refiero, no tienes que salir de casa. Y tienes a tu psicólogo disponible las 24 horas del día. Cosa que es imposible que ocurra con un psicólogo al uso, con una persona. Esto yo creo que es un factor clave para entender la relación que tiene la inteligencia artificial con el potencial consultante. Si yo tengo acceso 24 horas a la inteligencia artificial, yo le voy a estar contando todo, pero la probabilidad de que la IA la cague es muchísimo más alta, porque en una hora el psicólogo te va a decir ciertas cosas y se va a centrar sobre todo en unos objetivos que hay que conseguir. La inteligencia artificial, ahora mismo cuando tú le hablas, lo que te va a hacer es interactuar contigo, ir validando ciertos aspectos, ciertos comportamientos que tú digas que has hecho o que haces o lo que fuera, y reforzar sin querer algunas cosas que son antiterapéuticas. Porque la inteligencia artificial, al menos a día de hoy, la inteligencia al uso, no es capaz de distinguir si lo que me estás contando tú, qué sentido tiene lo que me estás contando tú en el contexto terapéutico y en el contexto de tu vida. Cosa que no ocurre con un psicólogo que haga un buen análisis funcional y entienda por qué te ocurre lo que ocurre, ¿no? Digamos que la inteligencia artificial ahora mismo, como psicólogo, es como si fuera una conversación entre amigos. Te va a generar bienestar, probablemente, te estás sintiendo escuchado. También puede generar cambios en tu vida. Al igual que un amigo también puede hacerlo, por intuición, por toda la información que tiene en su vida. Oye, pues yo hice esto y me funcionó, hazlo tú a ver qué pasa. Y funciona, perfecto. Pero no se están planteando, a no ser que se lo pidas, por supuesto, digo, un consultante al uso, que normalmente no va a pedir, oye, hazme un análisis funcional de esto, ahora vamos con esto, ¿no? Hazme un análisis funcional de esto, vamos a plantear unos objetivos también. No, un consultante al uso lo que va a hacer es hablar con la IA y ver qué pasa, hacer esa interacción e ir tirando con eso. Entonces el problema es que la inteligencia artificial no puede alcanzar
esa valía del psicólogo, que analiza un buen análisis funcional del terapeuta, o sea, me refiero, del psicólogo, no del terapeuta concretamente, que analiza un buen análisis funcional de la situación, de los comportamientos del consultante, teniendo en cuenta su contexto, ¿no? Pero esto es la inteligencia artificial, ChatGPT, pongamos, al uso. Es decir, ahora mismo, si tú abres ChatGPT y te pones a hablar con él. Pero ¿qué pasa si entrenamos a una inteligencia artificial para que sea capaz de actuar como un analista de conducta? Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia, y esto te lo puedo corroborar yo, porque lo he hecho con... Bueno, con ChatGPT tiene una función, un apartado, digamos, en el que tú puedes crear tu GPT. Un GPT es al final como una inteligencia artificial tuya propia, específica, que tiene unas funciones determinadas. Tú le pides que, oye, eres un analista de conducta, que, bueno, y le pones toda la base de la teoría del conductismo, o sea, de la filosofía del conductismo, toda la teoría del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, todo lo que se sabe, y le especificas muy bien sus funciones. Y luego interactúas con él. Y ahí la cosa cambia. Porque si tú le pides a ese potencial terapeuta que interactúe contigo como si fuera un analista de conducta, yo te puedo asegurar que si se lo especificas bien, le pones todo lo que tienes que hacer, oye, una fase de objetivo, primero analizar la problemática del análisis funcional, plantear secuencias, te puedo asegurar que te lo hace muy parecido a como si fuera una persona real, un analista de conducta real. Y te lo hace, ¿eh? Y no se corta un pelo. Entonces, la inteligencia artificial va a suplantar al psicólogo, indiscutiblemente, desde mi punto de vista. Y me voy a centrar en los analistas de conducta. Hacer un análisis de la conducta, ¿qué es lo que requiere realmente? Primero, conocimientos teóricos. Conocer, primero, la parte filosófica, en qué consiste el conductismo. Eso la inteligencia artificial lo puede hacer perfectamente. Con que tú le subas un par de documentos, o ya contextualizándola, ya lo sabe. Pero también, pensemos, conocimientos teóricos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. No hay un montón de literatura en internet sobre esto. ¿La inteligencia artificial acaso no tiene acceso a internet? Puede acceder a ello perfectamente y por lo tanto hacerse experta en análisis de la conducta. Lo único que le quedaría es hacerte las preguntas adecuadas, que si tú se lo especificas para que te las haga, te las puede hacer perfectamente, para conseguir analizar funcionalmente tu comportamiento. A partir de ahí, lo único que queda es hacer el análisis funcional y plantear una posible intervención. Eso la IA lo puede hacer perfectamente. Por lo tanto, nos puede suplantar sin mucho coste. Y lo puedes hacer tú desde tu casa, como te digo, con un GPT, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, va a llegar un momento cuando esto se perfeccione, que la inteligencia artificial va a ser capaz de suplantar las funciones de un analista de conducta sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Ahora bien, el único paso que desde mi punto de vista nos quedaría para llegar a suplantar la identidad del psicólogo, es decir, al psicólogo al completo, ya no solo sus funciones de hacer un análisis funcional de la conducta, por ejemplo, o entender tu problemática, da igual. Si nos vamos a otros modelos, me sirve igual. Ya no hablo solo de eso, porque eso ya te digo yo que lo hace, sino el único escalón que quedaría es convertirse físicamente en un psicólogo. Porque no es lo mismo que tú tengas que hablarle a una pantalla que a una persona. Posiblemente eso interactúe de diferentes maneras a la hora de establecer una relación terapéutica. Por lo tanto, es la única desventaja que podría llegar a tener ChatGPT o cualquier inteligencia artificial a la hora de actuar como psicólogo. Que como no es una persona real, puede crear cierto distanciamiento terapéutico, pero es que luego tiene la ventaja del poco coste de respuesta que conlleva hablarle. Tú con un psicólogo normal al uso no tienes 24 horas de disponibilidad para interactuar con él. Sin embargo, con ChatGPT sí. Cualquier momento que tengas, pues le hablas. Esto, por supuesto, puede generar muchísimos problemas de cara a reforzar negativamente la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Hostia, tengo no sé qué hacer aquí, ¿qué hago? Si tengo psicólogo en una semana, entonces me tengo que esperar una semana. Toleras con la incertidumbre, te expones a ella, no puedes hacer otra cosa. Pero a ChatGPT lo tengo aquí, si tengo cualquier duda, le respondo ya y me da una respuesta de lo más rápido. Entonces, separamos en dos. La inteligencia artificial, digamos, disponible para todo el mundo, a duras penas
más o menos es capaz de suplantar las funciones o de adquirir las funciones de un psicólogo al uso, de un analista de conducta, vamos a poner, un terapeuta analista de conducta. Porque es como si fuera una interacción con un amigo que evidentemente tiene acceso a una gran base de datos y que puede saber mucho más de la vida que un amigo real, ¿no? Pero es como si estuvieras hablando con una persona que te da consejos y esos consejos pues puede llegar a realizar cambios terapéuticos, pero no sabe por qué. Sin embargo, si tú entrenas una inteligencia artificial en análisis de la conducta, ahí estás completamente perdido. Si la batalla la perdemos nosotros los analistas de conducta, la perdemos, porque es capaz, y te lo puedo asegurar, no tengo ahora mismo, no sé, a ver, esto lo digo por pura empiria, lo he comprobado a través de un GPT y funciona con un 95% de exactitud, digamos, ¿eh? O sea, se equivocan muy poquitas veces si tú lo entrenas bien. Por lo tanto, ¿van a suplantar nuestras funciones y nuestra identidad? Yo creo que sí, va a llegar un momento en el que sí. Ya lo podemos hacer, como os digo, con un GPT. Solo falta el último pasito, que es que la persona se parezca. O sea, perdón, que la inteligencia artificial se parezca a la persona. Porque eso al final va a conseguir la calidez, ¿no? Es elicitar esas respuestas condicionadas que yo creo que son bastante apetitivas, aunque depende de la historia de aprendizaje de cada uno, de estar con una persona real. A mí la calidad de una persona real me complace mucho más que la de una máquina, ¿no? Estar hablándole a un ordenador. Pero solo es eso lo que nos queda. Solo es eso. Entonces, una inteligencia artificial bien entrenada en análisis funcional es capaz de hacerlo como un analista de conducta al uso. Pero igual, prácticamente igual. Solo falta perfeccionar algunas cosas, por supuesto. Lo único que quedaría es que esa inteligencia artificial pueda actuar físicamente, o sea, pueda ser una persona, o parecer una persona, evidentemente, ¿no? Y esa es la conclusión a la que llego yo. La inteligencia artificial puede perfectamente actuar como un analista de conducta, como un terapeuta, sin ningún tipo de problema, y puede ayudarte, sin duda, a conseguir objetivos terapéuticos. Pero no es lo mismo que una persona hasta el momento. No es lo mismo que una persona que te mira a los ojos, que físicamente está ahí presente. Y esto lo aplico tanto para online como para presencial. O sea, aunque tú estés a través de una interacción online, hablando por videollamada con el terapeuta, no olvidemos que el terapeuta está ahí, o sea, tú lo estás viendo. Aunque no estés físicamente compartiendo espacio con él, tú estás viendo al terapeuta, o sea, sabes que al otro lado hay una persona real. Por tanto, es lo mismo. Pero con la inteligencia artificial no. Ahora hay aplicaciones como Convey que lo que recrean son avatares, ¿no? Pero tú ves esos avatares y no son para nada reales. O sea, se nota que son hechos, que son inteligencia artificial, que no se parecen a una persona, ¿no? Pero de aquí a conseguirlo tampoco te creas que hay mucho. Entonces llegará un momento en el que una inteligencia artificial pueda convertirse completamente en un analista de conducta, en un terapeuta, sin problema. Pero sin problema, desde mi punto de vista, ¿no? Y ya hay pruebas, o sea, ya hay estudios en los que la inteligencia artificial pasa el test de Turing. Es decir, las personas no consiguen discriminar, diferenciar cuando quien les está hablando como terapeuta es una inteligencia artificial o un psicólogo real, al uso. Por lo tanto, solo nos queda formarnos bien nosotros como analistas de conducta, como futuros terapeutas, o como presentes terapeutas, pero futuros mejores terapeutas, y ver qué pasa. Hay que tolerar esta incertidumbre que nos genera el hecho de pensar que probablemente nosotros, bueno, los trabajos que conocemos a día de hoy, pues cambien, pero la vida es eso, es cambio constante, y ya se verá lo que ocurre. Ahora mismo lo importante es que sigamos formándonos, independientemente de que la inteligencia artificial vaya a adquirir nuestras funciones, independientemente de eso. Y sobre todo, como bien os digo, conseguir tolerar, exponernos a esta incertidumbre que nos genera el futuro, porque ahora mismo las cosas están cambiando muy, muy, muy rápido e inesperadamente. Mañana va a pasar una cosa probablemente que nos va a dejar a todos locos, como ahora el apagón. ¿Quién se esperaba el apagón a nivel nacional? Absolutamente nadie, pero ocurre y tienes que saber sobrevivir con ello. Pues esto es igual. ¿Quién se va a esperar que dentro de una semana exista una inteligencia artificial que se parezca a un humano y consiga hacer un análisis funcional de la conducta a la perfección? Pues yo me lo espero, pero no sé cuándo va a pasar. Y sé que va a pasar, pero no sé cuándo. Entonces, tolerar esta incertidumbre y nosotros ser responsables y formarnos de la mejor manera posible. Eso es lo que os diría yo, mi gente, y esta es la conclusión que he llegado.
Espero que os haya gustado esta pequeña charlita y nada, les dejo que ya estoy casi llegando a la universidad, a seguir formándome antes de que la inteligencia artificial pues suplante mi identidad. Y muchísimas gracias por escucharme. Sé que esta charla a lo mejor se hace un poquito más aburrida que otras, ¿no? No hay cortes, no hay nada, es todo hablando, pero creo que pueden salir temas interesantes desde aquí. Así que muchísimas gracias. Ahora sí os miro rápido y agradeceros siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, gracias y hasta pronto. Chao, nos vemos.